Pues qué bueno que están ya conectados del Instituto de Defensa de Derechos Humanos, Instituto Nacional de Derechos Humanos. Muy buenos días a todas y a todos. Soy José Luis Caballero Ochoa, presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Estamos iniciando el 192 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana. Esta es la audiencia número 2, situación del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, una institución fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos desde 2009. Me honra mucho saludar al Estado, al ilustre Estado de Chile. Veo aquí al embajador, Sebastián Kralkevich, que es el representante permanente de Chile ante la OEA. Veo a Alexandro Álvarez, agregado de Derechos Humanos de la misión, y veo también, pues, desde Santiago a la importante delegación del Estado, que está liderada por el embajador Tomás Pascual, a quien saludo. Saludo también, desde luego, al Instituto Nacional de los Derechos Humanos, representado por su directora, Consuelo Contreras, aquí, a quien saludo y veo en pantalla también. Y también saludo a Jan Yarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en América del Sur, de Naciones Unidas. Me acompañan esta mañana de la Comisión Interamericana, a quien me honra mucho saludar, la primera vicepresidenta, comisionada Andrea Pochac, segundo vicepresidente, comisionado Arif Vulcan, y está también con nosotros la secretaria adjunta de monitoreo, María Claudia Pulido. Vamos a hacer un pequeño ajuste, ahora por el tiempo, y pediría yo que tuviéramos muy en consideración el reloj que tenemos ahí en pantalla. Tenemos 20 minutos para la sociedad civil, perdón, 15 minutos para la sociedad civil, 15 minutos para el Estado en una primera intervención, 6 minutos para el representante de Naciones Unidas y volveríamos con 15 minutos para la Comisión Interamericana, 10 minutos sociedad civil y 10 minutos comentarios del Estado, a fin de que podamos hacer un ajuste importante en la audiencia por las razones técnicas que impidieron que iniciáramos justo a tiempo. Entonces, le doy la palabra al Instituto, por favor, al Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. Muy buenos días. Muy buenos días a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un saludo especial para el presidente de la Comisión, el señor José Luis Caballero Ochoa, y por su intermedio los comisionados y comisionadas presentes, Andrea Pochac y Arif Buchmann. Asimismo, saludar el representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y a los representantes del Estado. Como información general, quiero decir que el Instituto Nacional de Derechos Humanos es una corporación autónoma de derecho público, es decir, somos un organismo del Estado que contamos con personalidad jurídica y patrimonio propio. Fuimos creados en el año 2009 por la ley 20.405 y establece como mandato general la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habitan el territorio nacional, establecidos en las normas constitucionales y legales, los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así como los emanados de los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. Su órgano de dirección principal es el Consejo del Instituto, compuesto por 11 miembros, que como ustedes saben tiene distintos cuerpos electorales. Voy a ir ajustándome en los tiempos. Y hemos sido desde nuestra creación acreditados por el GANRI con estatus A. La presentación que haré a continuación tiene por objeto dar a conocer una serie de episodios ocurridos entre los años 2002 y 2004 que han significado 2022 y 2024, que han significado un cuestionamiento al trabajo y al mandato que realiza el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Lo primero que quiero señalar son los diversos ataques que ha vivido el instituto desde el Congreso Nacional, eh, que es uno de los principales órganos del Estado o poderes del Estado desde el cual hemos sido atacados. El primer ataque vino en el año 2022 con la designación de la consejera Constanza Valdés, electa por la sociedad civil, y se oficializó por parte de un conjunto de parlamentarios el intento de destituirla en razón de opiniones vertidas en sus redes sociales. Sin embargo, este intento de destitución no fructificó y creemos que la principal causa del ataque a la consejera Constanza Valdés tiene que ver con su identidad de género. Ella es una mujer trans y por lo tanto generó ahí en sectores más conservadores una discriminación que terminó en este intento de destitución. En el año 2023, en el mes de abril, hubo una nueva ofensiva por parte del Congreso contra el instituto con un proyecto de resolución para solicitarle al presidente de la República el cierre definitivo del instituto, un proyecto de resolución que no llegó a término, pero que buscaba efectivamente el cierre del instituto. El proyecto finalmente se rechazó por 74 votos contra 56. Sin embargo, el 43% de los diputados y diputadas que estaban en la sala estaban por el cierre del instituto. Tanto en julio como en diciembre del año 2023, perdón, hubo el mismo intento por parte también de un grupo de diputados y diputadas, indicando que el INH no ha logrado cumplir con su función de manera efectiva y que en lugar de proteger a los ciudadanos de las violaciones del Estado, su actuación ha generado más daños y divisiones en nuestra sociedad. Esto finalizaba con la presentación de la idea de derogar la ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo que fue rechazado por 70 votos contra 39. Aquí fundamentalmente tenía que ver con los más de 3.000 juicios que el instituto ha estado llevando adelante a partir del estallido social del año 2019 y las graves violaciones a derechos humanos que ocurrieron durante ese periodo. En el 25 de enero del año 2024, un grupo de parlamentarios anunció ante la prensa que se iba a pedir la destitución de todo el consejo del instituto por el rol que estaba jugando al entregar pensiones de gracia a las personas víctimas de violación a derechos humanos durante el estallido social, cuestión que nosotros no otorgamos las pensiones de gracia, sino que acreditamos por una indicación aprobada por el mismo Congreso para que nosotros acreditáramos la calidad de víctima de violación a derechos humanos para que pudieran acceder a las pensiones de gracia. Sin embargo, ese mismo Congreso hizo intentos de destituir a la totalidad del Consejo por negligencia manifiesta e inexcusable. En junio del año 2024, también se anunció por parte de una parlamentaria la disolución del instituto, señalando en una conferencia de prensa que no se justifica que el actual INDH siga funcionando de la misma forma que lo está haciendo hasta ahora. Por lo mismo estamos planteando que se pueda eliminar esta institución. Este proyecto de ley no llegó a buen término porque no contó con la mayoría. Finalmente, el último ataque que tuvimos por parte de la Cámara de Diputados es que el vicepresidente de la Cámara en el año 2024
señaló que no descartaba cerrar o reformar el INDH, agregando que yo siempre he sido crítico, incluso desde el partido en el cual yo militaba, en el Partido de la Gente, se hablaba de que había que terminar con el vínculo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es decir, desde el Poder Legislativo han habido innumerables intentos de cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Respecto de acciones judiciales en contra del instituto llevadas adelante durante los últimos años, quiero primero señalar como contexto que con fecha 19 de diciembre de 2023, el instituto presentó una querella por delitos de vejación injusta en razón de la interceptación telefónica cometida por el ejército en contra de periodistas que estaban investigando casos de corrupción al interior del ejército. Se constató que estas interceptaciones telefónicas habían sido absolutamente ilegales y contaban con la complicidad de miembros del Poder Judicial, y frente a lo cual nosotros nos presentamos una querella por los delitos de que habían atentado gravemente contra la libertad de prensa, el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. Y esta interceptación telefónica afectó la privacidad e intimidad de las víctimas en una operación absolutamente fraudulenta que se realizó con recursos estatales. El 24 de junio de este año, producto de un informe pericial a un teléfono celular incautado a un exministro de la Corte de Apelaciones involucrado en el caso de interceptación telefónica, mostró una serie de WhatsApp que demostraban situaciones de corrupción o de injerencia ilegítima en el nombramiento de ministros de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones que podían afectar gravemente la imparcialidad judicial en el caso de fue llamado la Operación Topo, este caso de interceptación telefónica de periodistas. Al mismo tiempo, esos magistrados estaban involucrados en el caso de la muerte de un recluta, frente al cual también nos querellamos, que murió en extrañas circunstancias que se están investigando al hacer su formación militar. Producto de esta querella que presentamos por corrupción y por falta de probidad en materia de la elección de jueces y fiscales, de jueces, presentamos el 12 de junio del 2024 una querella reservada por el delito de tráfico de influencias ante el séptimo juzgado de garantía en resguardo de la independencia judicial y del debido proceso. Aun cuando esta querella era innominada y reservada, se provocó una nutrida discusión en los medios de comunicación. No tenemos conocimiento de la forma en que esta querella se filtró, y en estos WhatsApp estaba involucrado un dirigente político que presentó por su parte una querella por prevaricación en contra de los 7 consejeros y consejeras del instituto que habíamos aprobado la querella por tráfico de influencia. Esta querella por tráfico de influencia está vigente esta querella por prevaricación está vigente y en los próximos días se tiene que resolver en los tribunales de primera instancia. Tengo entendido que el 7 de marzo se verá este caso en los tribunales. Por otra parte, en el mismo proceso, un grupo de diputados y diputadas el 3 de julio del año 2024
presentaron un proceso de remoción contra el consejero Francisco Ugaz, electo por la sociedad civil, y en contra de mi persona, en mi calidad de directora, de consejera y directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Este intento de destitución, de remoción, fue visto por la Corte Suprema, fue visto por la Corte Suprema el 4 de noviembre del año pasado y fue rechazada de manera unánime respecto de la directora y con un voto por acoger la remoción en el caso del consejero Ugaz. En la sentencia, el máximo tribunal del país desecha la posibilidad de que existiera alguna negligencia inexcusable y, por el contrario, señaló que para configurar la causal de remoción invocada se requiere un descuido evidente e injustificable, calificación esta última que es incompatible con obrar amparado en una legítima posición jurídica. Es decir, reconoce que el instituto actuó amparado en el marco de su ley fundacional en el ejercicio de sus atribuciones legales, en el caso de la querella por tráfico de influencias. Y esto para nosotros es un respaldo importante frente al mandato del instituto que, de acuerdo a los principios de París, el mandato de promoción y protección de los derechos humanos en el territorio nacional debe ser un mandato lo más amplio posible. Quiero decir que durante este periodo se pronunciaron por los medios de comunicación políticos, diputados, diputadas, senadores, senadoras y el ministro de Justicia de la época cuestionando la amplitud del mandato del instituto. Finalmente, quiero señalar los problemas que hemos tenido en relación a la ley de presupuesto. En el año 2003, la Cámara de Diputados nos dejó solo con 1.000 pesos, lo que equivale a $1, rechazando nuestro presupuesto por las acciones que habíamos realizado en relación al estallido social fundamentalmente y también en esa época dejaron sin financiamiento a los organismos en general de derechos humanos del país que reciben algún tipo de financiamiento fiscal. Finalmente logramos reponerlo en el Senado y se pudo aprobar el presupuesto en el año 2023 para el año 2024. Pero más preocupante es lo que ocurrió a fines del año 2024 para el presupuesto de este año, del presente año. La comisión, ya estoy terminando, la Cámara rechazó el presupuesto del instituto, perdón, la comisión mixta, que es la primera parte del trámite, que es un grupo de senadores y diputados que revisa el presupuesto y manda recomendaciones a la Cámara de Diputados, rechazó el presupuesto del instituto. Tendría que haber entrado a la Cámara la reposición por parte del Ejecutivo del presupuesto. Sin embargo, de acuerdo a lo que nos informaron funcionarios del Ministerio de Hacienda, cometieron un error y se les olvidó presentar la indicación que reponía el presupuesto del instituto. Por lo tanto, quedamos sin votación para generar el presupuesto 2025. Se logró un acuerdo en el Senado de reponer el presupuesto del instituto con el objeto, con una indicación de que se debía formar una comisión para la reforma del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esa comisión empieza a funcionar el día de hoy. Ahora, para quienes quieren... Tenemos que terminar, perdóname, directora, tenemos que terminar con esta primera intervención. Y tendremos unos minutos adicionales. Entonces, gracias, agradezco mucho la participación del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Tiene el Estado su participación por
15 minutos más 2 adicionales por el tiempo de compensación de lo que intervino el instituto y van adelante, por favor. Gracias, presidente. Muy buenos días a todas y todos. Saludos a la representación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a usted, presidente, a la comisionada también Andrea Pochacar y Pulcan. Nuestra felicitación también por su elección como parte de la mesa directiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde Chile les desea mucho éxito en su mandato. Saludamos también la presencia de la Secretaría Ejecutiva, del señor Jan Yaraf, representante regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y en ese marco agradecemos una vez más la invitación a participar de esta audiencia, instancia que constituye una nueva oportunidad de diálogo entre el Estado, la sociedad civil, el Instituto, la Comisión. En relación a la situación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Chile ya había sido requerido mediante una comunicación conjunta de varias relatorías especiales del sistema de Naciones Unidas el 10 de septiembre pasado. La respuesta de Chile del 8 de noviembre, que se encuentra disponible en la página web de los procedimientos especiales de Naciones Unidas y que el Estado puede hacer llegar desde luego a la Comisión, hace evidente, como también se demostrará en esta sesión, el compromiso del Estado con la autonomía del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con la provisión de recursos suficientes, todo conforme a la propia normativa local e internacional aplicable, en particular los principios de París, señalaba recientemente la directora. Por eso es que frente al relevante debate que ha marcado la acción del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Estado de Chile ha activado mecanismos institucionales pluralistas donde se puede dar este debate, siempre dentro del ya expresado marco de compromiso con la autonomía del Instituto. En esa línea expondrá primero el subsecretario subrogante de Derechos Humanos, señor Sebastián Cabezas Chamorro, quien abordará el proceso de aprobación de las leyes de presupuesto para los años 23 y 25 y las medidas que se están adoptando para fortalecer el Instituto. Sin más, tiene la palabra el subsecretario Cabezas. Muchas gracias, embajador. Señor presidente, señoras y señores comisionados, la representación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, también saludamos a el representante de la Oficina de América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Buenos días a todos y a todas. Agradezco profundamente la oportunidad de comparecer ante esta ilustre comisión para dialogar sobre la situación del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile y reafirmar el compromiso del Estado con su fortalecimiento. En Chile, la institucionalidad de derechos humanos se ha consolidado como un pilar fundamental de nuestra democracia. La creación del INDH en 2009 respondió a un anhelo largamente impulsado por la sociedad civil y organismos internacionales. Su mandato legal amplio, basado en la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas en el territorio nacional, se encuentra sustentado en la Constitución Política de la República, las leyes nacionales y en los tratados internacionales ratificados por Chile. Desde su establecimiento, el INDH ha cumplido un rol fundamental en la defensa y monitoreo de la tutela de derechos humanos en el país. Su trabajo en la documentación de violaciones a los derechos fundamentales, la formación en derechos humanos y el seguimiento de políticas públicas han sido claves para fortalecer el Estado de Derecho. En reconocimiento a su labor, el INDH ha sido acreditado con el estatus A por el Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, GANRI, lo que le otorga plena participación en foros internacionales. Sin embargo, como ocurre en toda democracia, el debate sobre el rol de las instituciones es permanente. En efecto, en el último tiempo, la discusión sobre el perfeccionamiento del INDH ha cobrado especial relevancia, particularmente en el ámbito de la discusión presupuestaria y en el contexto de una crisis de legitimidad de los sistemas de protección de derechos humanos, tanto a nivel local como internacional. En ese contexto reconocemos que en una democracia es legítimo que existan diversos puntos de vista respecto a los posibles ámbitos de mejora del INDH. No obstante, rechazamos enfáticamente cualquier intento de reducir o eliminar sus recursos financieros, su autonomía y su mandato amplio en la defensa y promoción de los derechos humanos. En relación con esto, la obligación internacional es inequívoca. El Estado debe garantizar los recursos necesarios para que las instituciones nacionales de derechos humanos puedan cumplir de manera efectiva con su mandato de promoción y protección al alero de los estándares consagrados en los principios de París.
Con todo, este proceso permitió vislumbrar distintos puntos de vista sobre cómo debe fortalecerse la institución para cumplir de mejor manera con su mandato. Ante este escenario, se mandató en la Ley de Presupuesto de la Nación 2025 la creación de la Comisión Asesora para el Fortalecimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile, instancia técnica y temporal cuyo objetivo es asesorar al presidente de la República y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en posibles modificaciones normativas que permitan robustecer al INDH, asegurando su plena independencia, transparencia y eficacia, en concordancia con los principios de París. Esta comisión ha sido diseñada con un enfoque pluralista, transversal y de alta especialización técnica. Así, el 29 de enero de este año se ingresó a tramitación administrativa el Decreto Supremo que precisa sus funciones, plazos y composición. Decreto Supremo que actualmente se encuentra publicado. La comisión quedó integrada por destacadas figuras del ámbito jurídico y con amplia trayectoria en materia de derechos humanos. Antonia Urrejola Noguera, quien será su presidenta, Firina Perretti Fernández, Rodrigo Bustos Botay, Carolina Carrera Ferrer, Mijail Bonito Lodio, Tomás Duval Varas y Óscar Rojas Mesina. Estas últimas 4 personas fueron seleccionadas por las comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras del Honorable Congreso Nacional, a través de un procedimiento transparente y basado en criterios de idoneidad, no discriminación arbitraria, de conformidad a la exigencia de la norma presupuestaria. Para el cumplimiento de su mandato se le han encomendado a la Comisión 2 funciones principales. La primera, proponer al presidente de la República y al ministro de Justicia y Derechos Humanos un diagnóstico de las fortalezas y debilidades normativas del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y en segundo lugar, proponer al presidente de la República y al ministro de Justicia las eventuales modificaciones normativas relativas a la competencia, composición, independencia, financiamiento, mecanismos de control y rendición de cuentas del Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otras, que resulten necesarias y idóneas para el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. El informe final con los resultados de este trabajo deberá ser presentado el 30 de junio del 2025 al presidente de la República y al ministro de Justicia y Derechos Humanos. Durante su labor, la comisión contará con el respaldo técnico de la Subsecretaría de Derechos Humanos en su calidad de Secretaría Ejecutiva y garantizará espacios de participación abiertos a la sociedad civil y al propio INDH, asegurando que el proceso sea transparente e inclusivo. Señor presidente, quisiera enfatizar que el compromiso del Estado de Chile con el robustecimiento del INDH es absoluto. Creemos firmemente en la necesidad de consolidar una institución que goce de plena autonomía, legitimidad y capacidad para cumplir con su mandato con eficiencia. En tiempos en donde los derechos humanos enfrentan desafíos en distintas partes del mundo, Chile reafirma su compromiso con el Estado de Derecho y con la construcción de instituciones robustas capaces de proteger y garantizar los derechos fundamentales de todas las personas. En relación con otro punto de los abordados por el Instituto Nacional en su solicitud de audiencia, se reconoce por parte del Estado la existencia de una brecha respecto a la falta de una instancia de calificación permanente de víctimas de violación a los derechos humanos en nuestro país. Este es un asunto de gran relevancia y esperamos que la comisión asesora pueda establecer las bases en esta materia. Trazar una hoja de ruta clara permitirá avanzar en el reconocimiento y reparación de las víctimas, otorgando coherencia y articulación a los diversos esfuerzos que el Estado está realizando en materia de reparación. Debe tenerse presente que, aunque existan mecanismos de reparación dirigidos a víctimas de la dictadura, el Estado está disponible para revisar y fortalecer dichos mecanismos, garantizando un enfoque integral y equitativo que aborde las violaciones ocurridas tanto en periodos de la dictadura como en el presente. Confiamos en que este proceso de mejora permitirá dotar al INDH de mayores herramientas para desempeñar su labor con independencia y efectividad, asegurando su alineación con los estándares internacionales y asentándolo como un actor clave en la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Agradezco la atención de esta honorable comisión y reitero la voluntad del Estado de Chile de continuar colaborando con los organismos internacionales de derechos humanos en el camino hacia una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de la dignidad de todas las personas. Muchas gracias.
Gracias al subsecretario. A continuación, la señora Catalina Fernández Carter, jefa del Departamento Multilateral de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, se referirá a los procesos judiciales seguidos en el marco de las denominadas Operación Topógrafo y Operación W, destacados también en la solicitud para la presente audiencia. Adelante, señora Fernández. Muchas gracias, embajador. Estimadas y estimados, por razones de tiempo y para referirme directamente a los temas objeto de esta audiencia, hago mío los vocativos del embajador Kraljevich y el subsecretario Cabezas y agradezco a la Comisión Interamericana la oportunidad de participar en esta audiencia. Me corresponde referirme a los diversos procesos judiciales y administrativos seguidos contra el INDH o sus consejeros, que según los solicitantes serían otro ejemplo de cuestionamiento y ataque a dicha institución. Primeramente, es importante tener presente que los procesos judiciales que han sido descritos y detallados también en la presentación del Instituto corresponden a procesos regulados por la Constitución y la ley, entregados al conocimiento de los tribunales de justicia y a órganos administrativos con competencia en estas materias. Como es propio de un Estado de Derecho, el gobierno carece de facultades constitucionales y legales para realizar cualquier tipo de injerencia sobre ellos. Por cierto, ello iría en directo detrimento de la independencia del Poder Judicial y del Poder Legislativo cuando es este el que hace la solicitud, que está consagrada constitucionalmente en el ordenamiento jurídico chileno y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile. Por otra parte, la interposición de acciones judiciales y querellas por parte de ciudadanos se enmarca en el legítimo derecho de toda persona a un recurso judicial efectivo, que se encuentra reconocido también tanto en la legislación nacional como en la normativa internacional. En ese sentido, el gobierno no puede calificar dichas acciones o adoptar medidas que obstaculicen su ejercicio, siendo el Ministerio Público, órgano que dirige la investigación de los delitos y que goza de autonomía constitucional, y los tribunales de justicia, los llamados a determinar si los antecedentes que motivan las respectivas acciones cuentan con el mérito suficiente para que sean o no acogidas, siempre dentro del marco legal y conforme al debido proceso. Por ello, si las acciones judiciales se encuentran o no fundadas, es una calificación que el gobierno no está en posición de valorar mientras los hechos estén sometidos a conocimiento de otro poder del Estado. Sin perjuicio de ello, cabe destacar que parte importante de los procesos que han sido referidos fueron tramitados de conformidad con la legislación nacional y varios de ellos han sido desestimados, dando cuenta del adecuado funcionamiento de las instituciones chilenas y el pleno respeto a la autonomía del instituto. Así, en lo que respecta a la querella por prevaricación presentada contra consejeros del INDH, a la que se hizo referencia hace un momento, el pasado 31 de octubre de 2024, el Ministerio Público ingresó una solicitud de sobreseimiento de todos los referidos consejeros. Ello por estimar el Ministerio Público que los hechos objeto de la querella no eran constitutivos de delito. La audiencia, tras una reprogramación, está prevista para el día 7 de marzo de 2025 y la decisión sobre el sobreseimiento se conocerá entonces en una fecha posterior a esta audiencia. El Estado se compromete desde ya a transmitir los resultados de dicha audiencia a esta comisión una vez que ellos estén disponibles. Por otra parte, la solicitud de remoción presentada por la Cámara de Diputadas y Diputados ante la excelentísima Corte Suprema contra la directora del INDH y uno de sus consejeros fue, como ya se señaló, rechazada por dicha Corte el pasado 4 de noviembre por estimar que no se cumplían los requisitos para su procedencia al no existir negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio de sus funciones. Entre otros elementos, la Corte indicó que para configurar la causal de remoción que se invocaba, se requiere un descuido evidente e injustificable, calificación que era incompatible con un obrar amparado en una legítima posición jurídica, que es como la Corte consideró actuó el Consejo del INDH en este caso. Lo anterior se suma a una presentación de un grupo de diputados ante la Contraloría General de la República, a fin de que dicho órgano se pronunciara respecto a si el INDH había actuado en el marco de sus atribuciones legales. Pues bien, el pasado 12 de febrero, dicho ente fiscalizador
señaló que se encontraba impedido de intervenir e informar asuntos que estuvieran sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia, como era en este caso, motivo por el cual se abstuvo de emitir una decisión, atendido el proceso pendiente ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y la solicitud de remoción que ya había sido rechazada por la Corte Suprema. En suma, si bien el gobierno no puede pronunciarse sobre los asuntos sometidos a conocimiento de los tribunales, ni sobre el mérito de las acciones presentadas por particulares, sí es posible señalar que las instituciones nacionales han funcionado de conformidad con lo previsto en la ley, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Y es en ese contexto que, en pleno respeto de la autonomía del INDH, las acciones presentadas contra el instituto o sus consejeros no han prosperado hasta la fecha. Esto finaliza la presentación del Estado. Muchas gracias a todas y todos por su amable atención. Muchas gracias, muchas gracias. Terminaron con tiempo, incluso de sobra. Voy a darle la palabra al señor Jan Yarab, el representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en América del Sur. 7 minutos porque pues tenemos este ajuste de tiempo y además él no va a tener otra intervención, entonces le doy la palabra. Bienvenido y muchas gracias por estar en esta audiencia. Muy buenos días a todas y todos. Quiero saludar a la Comisión Interamericana, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a los y las representantes del Estado y a todas las personas que participan de esta audiencia. Mi intervención tiene como objetivo proporcionar información a la Comisión de forma oral e informal, sin estar bajo juramento, y nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas. La oficina que represento ha podido constatar de cerca la valiosa labor desarrollada por el Instituto desde su creación en el año 2009. El Instituto ha ejercido un rol fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos en el país. Está dotado de un mandato amplio, contribuyendo a consolidar el sistema democrático, así como a fortalecer a las instituciones del Estado en el marco de los derechos humanos. El Instituto goza de una acreditación categoría A, la máxima otorgada por la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Sin embargo, en los últimos años, la oficina ha tomado conocimiento de situaciones que pueden afectar o debilitar las garantías de autonomía y pluralismo del instituto, las que, según los principios de París adoptados por la Asamblea General en 1993, deberían asegurarse a todas las instituciones nacionales de derechos humanos. En particular, la oficina ha expresado su preocupación por el riesgo de falta de financiamiento adecuado y suficiente para garantizar el funcionamiento del instituto. En el contexto de la aprobación del presupuesto general en el Congreso de la República durante los años 2022 y 2024, la garantía de la autonomía del instituto se vio restringida debido a decisiones que amenazaron la asignación de recursos suficientes para el efectivo cumplimiento de su mandato. Recordemos que, de acuerdo con los principios de París, cito, la institución nacional dispondrá de una infraestructura apropiada para el buen desempeño de sus funciones y, en particular, de créditos suficientes a fin de lograr la autonomía respecto del Estado y no estar sujeta a controles financieros que podrían limitar su independencia. La oficina manifiesta, por lo tanto, la importancia de que la discusión anual de presupuesto no constituya un control financiero de facto a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que limite su autonomía. Respecto de asuntos presupuestarios, además, recordemos que varios de los mecanismos internacionales de derechos humanos, tales como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité de Derechos Humanos, así como el Examen Periódico Universal, han recomendado a Chile dotar al instituto de los recursos necesarios y suficientes a efectos de que cumpla
cabalmente con su mandato. La oficina también resalta la necesidad de que se preserve y proteja el mandato amplio del instituto, asegurando para ello las ya mencionadas garantías de autonomía, independencia y pluralismo. Es cierto que después del estallido social de 2019, el instituto fue afectado por la misma polarización que caracterizó la sociedad en su conjunto y consecuentemente surgieron dudas sobre su diseño institucional colegiado, enfocado en la representación balanceada del espectro político, lo que puede resultar en cierto estancamiento en la toma de decisiones. Y por lo tanto consideramos que sí es legítimo repensar el diseño institucional, pero siempre con la intención de fortalecer el instituto en su independencia y experticia, reduciendo la politización. Sin embargo, preocupa la retórica de algunos actores políticos que parecerían tratar de implantar en la discusión pública una narrativa que cuestiona el ejercicio de un mandato amplio de la institución. Hemos atestiguado un sinnúmero de ataques a las funciones del instituto, incluso desde el seno del Congreso, acusando al instituto de defender a los delincuentes cuando debería mejor respaldar a las policías. Hemos atestiguado hasta intentos de cierre del instituto bajo estos pretextos. En este contexto, la oficina sostiene que hay que resistir a la demagogia, resaltar que la defensa de los derechos humanos puede ser impopular y que debe incluir la rendición de cuentas de los agentes del Estado. Desde esta perspectiva, la reciente puesta en marcha de la Comisión Asesora para el Fortalecimiento del Instituto de Derechos Humanos en Chile nos parece tanto una oportunidad como un riesgo. La oficina insta a que las medidas que puedan recomendarse observen las garantías del pluralismo que no se debe reducir a la representación de distintos intereses partidarios. Reiteramos la importancia de considerar e incluir las opiniones de la sociedad civil interesada en la promoción y protección de los derechos humanos. La oficina también recuerda que la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos en sus resoluciones subrayaron que las instituciones nacionales de derechos humanos y sus respectivos miembros y personal no deberían enfrentarse a ninguna forma de represalia como resultado de actividades llevadas a cabo en virtud de sus mandatos, incluso cuando se ocupen de casos individuales o informen sobre violaciones graves o sistemáticas. Y en este sentido, es fundamental que las garantías de independencia y autonomía también se expresen en los procedimientos de nombramiento y destitución de sus miembros. La oficina, en el año 2024, expresó su preocupación por las solicitudes de remoción y querellas penales interpuestas en contra de consejeros del INDH, incluyendo su directora, con fundamento en decisiones y acciones adoptadas en cumplimiento del mandato. Me despido reiterando el apoyo de la oficina al instituto y recordando que la oficina está disponible para continuar cooperando con el Estado y con esta comisión en el funcionamiento y protección de la Institución Nacional de Derechos Humanos en Chile. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Yangela. Muchas gracias por tu intervención. Le voy a dar la palabra ahora a la Comisión Interamericana, que empieza su tiempo. En primer lugar, la comisionada Andrea Pochac, quien además es relatora para movilidad, memoria, verdad y justicia para personas en movilidad. Adelante. Muchas gracias, presidente. Saludo cordial a la representación del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile y al ilustre Estado de Chile, y agradecer esta audiencia. Son audiencias muy importantes para visibilizar lo que está ocurriendo con el debate de derechos humanos en Chile, y también son oportunidades para reforzar los compromisos con el Estado de Derecho, con la democracia y con los derechos humanos, como ha hecho el ilustre Estado de Chile en esta audiencia, y agradecemos. Lo que ocurre con el Instituto Nacional es una muestra de lo que está ocurriendo con muchas instituciones de derechos humanos en la región, en el mundo, diría, ¿no? Estos ataques, estos hostigamientos frente a la labor de defensa de derechos humanos no es algo lamentablemente excepcional.
y lo está sufriendo también la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no puedo dejar de mencionarlo en esta audiencia. Por eso celebro la respuesta del Estado, ¿no? Con la presencia contundente de esta delegación, con la información compatible, coherente con lo que está diciendo el propio Instituto Nacional, y dando la cara y dando reforzando su compromiso. Como se dijo, ¿no? En tiempos donde los derechos humanos enfrentan enormes desafíos, la respuesta tiene que ser más compromiso, más firmeza, más rendición de cuentas. Yo tengo una pregunta vinculada con la política reparatoria. Por supuesto, entiendo que estos ataques que está recibiendo el instituto por parte de determinados sectores políticos, conservadores, refractarios de la agenda de derechos humanos, está vinculada con el mandato del instituto y entre ellos con la política reparatoria, y por eso quiero preguntarle al instituto y al Estado cómo se puede reforzar la política reparatoria del Estado de Chile, y tanto por temas de dictadura como por graves violaciones de derechos humanos cometidas en democracia, y de qué manera ustedes creen que la Comisión puede colaborar en esto, y particularmente la Relatoría de Memoria, Verdad y Justicia, que tiene sistematizados estándares interamericanos en materia de política reparatoria. Y también una pregunta a los dos, al Instituto y al Estado de Chile: ¿de qué manera ustedes creen que la Comisión Interamericana puede colaborar en el fortalecimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos? Los institutos nacionales son fundamentales para la protección de derechos humanos en los países, pero también son fundamentales para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia. Entonces, cuando el instituto recibe estos ataques, por más que las instituciones del Estado están resistiendo, y celebro la respuesta del Ejecutivo, y también celebro la respuesta del propio Poder Judicial, que ha rechazado estas querellas contra los miembros del instituto, pero bueno, ¿de qué manera desde la Comisión Interamericana, desde los organismos internacionales de derechos humanos, podemos colaborar para el fortalecimiento de estos institutos? Estas serían mis preguntas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, segunda vicepresidenta Pochac. Tiene la palabra el comisionado Arif Vulcán, que además es relator para pueblos indígenas y personas del colectivo LGBT+. Adelante, comisionado. Muchas gracias. Thank you, Mr. President, and good morning to everyone. And I'd like to greet everyone warmly, especially the officials from the National Institute, as well as Ambassador and the entire team from Chile. As my colleague said, it is very heartening to see such a strong response from the state. And so I thank you very much, as well as the representative from the Office of the High Commissioner. Thank you all very much. So I'm particularly heartened to hear the response of the state in the face of these very serious challenges that the Institute has been experiencing these past few years. There is no doubt about the importance of national human rights institutes in securing and implementing and buttressing the work of human rights. And it's clear that in Chile, the National Institute has played such an important role and has been recognized with its grade of A. So these attacks are particularly concerning. I note the response of the state with regard to separation of powers. And I also think that no institute, whether state, civil society, or national institute like the INDH, shouldn't be immune from public critique or from scrutiny. That's all part of making one's work more responsive and more rigorous. But at the same time, I think political attacks or unsubstantiated attacks, as the Institute has pointed out, some of these attacks are divorced from reality or from the facts on the ground. So those kinds of unsubstantiated attacks, I think, lead to instability and insecurity and will affect naturally the mandate of the INDH to carry out its functions.
So I think even while acknowledging separation of powers, as the state has said, it's really important to get to the bottom of this and to try and resolve it. The Paris Principles themselves speak of the importance of stability of these institutions. And I think these kinds of attacks really undermine stability and how the Institute is going to continue to carry out its important work. So in light of that, I have a couple of questions around the structure. And I'm particularly intrigued, as you've said from the state, that the Institute is, at least this is how I understood it, is constitutionally entrenched or has constitutional backing. So I think the incongruity for me, or what I'd like some clarity about, is it possible to remove the Institute, whether by way indirectly through its funding, or whether by way of attacking the law creating the Institute? Is it possible to do this just with a bare majority in Congress, given the fact that it's constitutionally secure? I mean, that sounds to me like, even though you've said that both attempts have failed, they didn't get the majority, I'm just wondering whether just a bare majority is secure enough, and whether there are considerations about entrenching it a little more deeply into the constitutional system of the country. And the state also mentioned, acknowledged that there were shortcomings. I'm not sure if I understood this, that are under scrutiny or under consideration by this advisory committee. I wonder if you could briefly, if I understood you correctly, just elaborate a bit on what shortcomings of this Institute you're talking about. Perhaps because with greater dialogue, there might be a way to get around these very public attacks, this litigation, these measures in Congress, which, as I said, undermined the security and stability of the Institute. And that brings me to the last point, and it's again coming back to this issue of dialogue. And preceding any of these moves, whether they were the attempts in Congress or the public attempts, has there been any overtures to the Institute, or any efforts by the parties involved to meet bilaterally, without escalating to the level of Congress or the courts? So has there been any kind of negotiations, and is that a route to sort of solve these issues before their escalation? And I say this only because, as I said, I think given the importance of the Institute, and its own recognized independence and its acknowledged competence, these kinds of public attacks really undermine its stability and ability to carry out its work. So I look forward to your answers, and once again, thank you to the state and the Institute for your participation in this hearing. Thank you, Mr. President. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Vulcan. Va ahora la secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, un saludo primero a la honorable comisión, un saludo también a la ilustre delegación del Estado, y un saludo y un reconocimiento a todo el trabajo realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Yo tengo solamente dos preguntas muy técnicas. La primera es respecto del presupuesto general, y concretamente cómo quedó el presupuesto del Instituto para el 2025. No me quedó absolutamente claro los alcances y las capacidades que se le permiten realizar al Instituto con el presupuesto del 2025. Y después, en relación con la Comisión Asesora del Fortalecimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sería como importante entender bien las consideraciones que tuvo el gobierno nacional para crearla, para instalarla, y
una vez vencido el término para la entrega de del informe en junio de este año, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Qué se espera hacer con ese diagnóstico y con esas recomendaciones? ¿Cuál sería el procedimiento y desde ya de qué manera, existiendo un trabajo muy cercano respecto de las instituciones nacionales de derechos humanos, ese ofrecimiento de la comisionada Andrea Pochac desde la Secretaría Ejecutiva, pues toda la disposición para esa cooperación poderla cristalizar. Eso sería. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, María Claudia. Yo voy a aprovechar estos minutitos que quedan para pues, tres cosas, ¿no? La primera, pues, es refrendar la mirada que ha dado la Comisión Interamericana a, a las instituciones públicas de derechos humanos, ¿no? El informe de políticas públicas con derechos humanos en 2018, el informe de 2019 sobre corrupción y derechos humanos, tiene una mirada muy fuerte y muy importante sobre el papel que desempeñan las instituciones públicas de derechos humanos. La Comisión ha acompañado siempre, pues, los encuentros en GANRI, en la Federación Iberoamericana del Ombudsperson. Estuvimos en Barranquilla en 2023, estuvimos en Paraguay en octubre. Es decir, la Comisión sabe, entiende, comprende el papel de las instituciones que defienden derechos humanos desde el Estado, que finalmente es un órgano del Estado con autonomía constitucional o legal, como en este caso, pero entiende el papel de equilibrador, de contrapeso de los abusos del poder, y entiende también la necesidad de acompañar a las víctimas. Yo soy relator para Chile y he entendido también el papel tan importante que ha desempeñado el instituto, por ejemplo, ante los hechos del estallido 2019. Más de 3.000 audiencias y con un acompañamiento muy relevante que además la comisión lo ha ido reflejando en los informes y en el trabajo del MESECH. Ese es el primer asunto que quiero destacar, esta mirada eh, a los organismos públicos de derechos humanos y al instituto particularmente. En segundo lugar, pues agradecer esta reacción del Estado que también se inscribe en que hay poderes, instancias que estamos viendo que, como decía la comisionada Pochac, pues intentan regresar todo el camino que se ha avanzado en derechos humanos, y que al interior del Estado también pues hay tensiones, altas tensiones, y pues que está llevando esto a un intento de detrimento de un órgano tan importante como es el instituto. Y en tercer lugar, pues quiero hacer algunas preguntas y tener alguna aproximación para escucharles. La primera es al Estado, concretamente en esto que también se refería María Claudia, la comisión asesora. Yo quiero preguntar si el instituto hace parte o no de la comisión, de qué manera o no se pensó en un diseño en que mantuviera ajeno al instituto. Esa es una pregunta. La segunda pregunta es para el propio instituto, si el diseño institucional alcanza o tendríamos que aprovechar o tendría que aprovechar alguna oportunidad en otro escenario para fortalecer una autonomía más alta. Y en segundo lugar, preguntarle si de octubre que conversamos para acá hay algún avance que ustedes hayan notado, alguna diferencia que sea plausible compartir o interesante compartir en esta audiencia importante. Muchas gracias. Con eso termino y le doy la palabra nuevamente a la sociedad civil, al instituto concretamente, por 10 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Quisiera ir viendo algunas de las preguntas que se hicieron para poder dar respuesta a ellas. Respecto de la política reparatoria, la verdad es que las políticas reparatorias en el país son
bastante débiles en materia general de derechos humanos. En el caso de violaciones ocurridas durante la dictadura, hay una política reparatoria que tiene fuerza de ley y por lo tanto, a partir de las creaciones, las comisiones de verdad. Sin embargo, creo que hay cuestiones que falta para avanzar y que tiene que ver con la creación de una comisión permanente calificadora de violaciones de derechos humanos, el levantamiento del secreto de las comisiones de prisión política y tortura, que es por ley un secreto de 50 años para los testimonios que dieron las personas, y esos testimonios de hecho hoy día son indispensables para poder apoyar el plan de búsqueda, sin embargo, no se pueden dar a conocer. La necesidad de tal vez el apoyo que se puede dar desde la Comisión Interamericana es poder reforzar con los distintos órganos del Estado, fundamentalmente con el poder legislativo, la importancia de la autonomía de las instituciones nacionales de derechos humanos, su mandato, la importancia y la obligatoriedad de las normas del derecho internacional de los derechos humanos y las consecuencias que puede tener transgredir estos acuerdos, ¿no? Yo siempre digo, estos son tratados igual que los tratados limítrofes y deben ser respetados, ¿no? Como pareciera ser que a veces hay mayor laxitud para la aplicación de los tratados internacionales. Cuando nosotros hablamos de los ataques que hemos tenido, queremos decir que del gobierno hemos tenido apoyo y son otros, fundamentalmente el poder legislativo, estamos hablando del Estado en general, pero los gobiernos cambian, ¿no? Y uno necesita que la autonomía del instituto y el mandato del instituto puedan permanecer independientes del carácter del gobierno de turno, si es más afín y respetuoso a los derechos humanos o no lo es. Respecto de la situación presupuestaria, me quiero detener en esta pregunta de cómo puede afectar. Efectivamente, el ministro de Hacienda señaló que la consecuencia de rechazar el presupuesto del instituto era, voy a decir textualmente lo que él dijo, la consecuencia práctica de rechazar el presupuesto del INDH en el segundo trámite es cerrar el INDH. Y es importante aclarar esto si se mantiene la norma aprobada en la Cámara de Diputados. Al ser variables todos los gastos de esta institución, el INDH se cerrará y no habrá otra instancia donde se pueda discutir sobre la materia. El instituto tiene su creación es a través de ley, no es un órgano constitucional, esa es una primera falencia. Y la segunda falencia es que la ley del instituto no señala una planta de funcionamiento específica de manera tal que si la Cámara o el Senado, si se rechaza el presupuesto en el Congreso, la única alternativa es el cierre del instituto. Y esa es la preocupación que tenemos nosotros para el futuro, fundamentalmente, ¿no? Que ya se sabe cuál es el camino para cerrar el instituto. Respecto del presupuesto, contamos con presupuesto para el 2025, no tenemos mayores problemas, sin embargo, los problemas se pueden presentar, como decía antes, a futuro. Yo creo que el diseño institucional que tiene el instituto requiere, obviamente, después de 15 años, algunas modificaciones que efectivamente lo fortalezcan. Por ejemplo, que los miembros de su consejo estén todos con dedicación exclusiva y jornada completa dedicada al trabajo de promoción y protección a los derechos humanos. En este minuto, los miembros del consejo asisten una tarde a la semana solamente y no tienen un trabajo permanente al interior del instituto, y eso es clave. Lo otro es ser mucho más firme respecto de la experiencia y la trayectoria
de los miembros del Consejo en materia de derechos humanos, que si tienen trayectoria, ¿no?, en el trabajo de derechos humanos, va disminuyendo esta diversidad o este trabajo más político y pasa a ser un trabajo más técnico de conocimiento en materia de protección y defensa de los derechos humanos. Hay varias cuestiones que se pueden ajustar en el diseño institucional, pero tengo la preocupación de que esta comisión realmente también puede tener riesgos. Los riesgos que nos preocupan tienen que ver con las razones por las cuales el instituto ha sido atacado últimamente. En primer lugar, respecto de la amplitud de su mandato. Uno de nuestros temores es que se restrinja el mandato del instituto a partir de lo que plantea la comisión, aun cuando se dice que va a seguir los principios de París. Nosotros sabemos que eso puede tener diversas interpretaciones y hay que asegurar que sea un mandato amplio. Lo otro, también que tiene que ver con la experiencia que tenemos de los ataques al instituto, es que se restrinja la participación de la sociedad civil en la elección de consejeros y consejeras. En este minuto la sociedad civil elige a 4 de los 11 consejeros y por lo tanto esto podría sufrir alguna disminución, que es alguna de las cuestiones que hemos escuchado, y por lo tanto creemos que es importante el asegurar la participación de la sociedad civil. Creo que hay avances desde la última vez que conversamos con José Luis. Hay algunos avances, pero son escasos, muy escasos. Y sí hemos tenido el apoyo de los distintos órganos internacionales de promoción, protección y defensa de los derechos humanos, y en este sentido agradezco el trabajo de apoyo que ha hecho la Oficina del Alto Comisionado en esta materia y también la Comisión. Quiero decir que no somos ajenos a esta situación, es una situación que se vive a nivel mundial. No quisimos presentar nuestro caso por ser el único instituto atacado a nivel mundial. Creo que todos quienes trabajamos en el campo de los derechos humanos estamos teniendo retroceso en nuestro trabajo y por lo tanto es importante poner este ejemplo de Chile como un ejemplo de otras instituciones que pasan lo mismo tanto en América Latina como en el resto del mundo. Hay retroceso, hay peligro de que los derechos humanos se vayan restringiendo, fundamentalmente que vayan disminuyendo los avances que hemos tenido las mujeres, los grupos de la diversidad, los pueblos indígenas. Hay ahí un peligro inminente y los institutos nacionales de derechos humanos han sido clave. Yo siempre digo, para este trabajo hay que tener claridad en la defensa de lo que uno va a hacer, y por eso la importancia de las competencias técnicas de quienes constituyen las instituciones. Hay que tener también convicción, la certeza, la seguridad, estar absolutamente convencido que las normas del derecho internacional de los derechos humanos deben ser exigibles a los estados y que es la línea correcta, es el camino correcto del trabajo. Hay que tener también coraje y la fuerza para poder defender los derechos humanos en el país. Creo que esos son elementos que son importantes y que tenemos que reforzar en el fortalecimiento de nuestra institución. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Ahora viene el ilustre Estado de Chile hasta por 10 minutos en esta segunda intervención. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludarles. Había tenido la oportunidad de dirigirme a ustedes y felicitarles también por su elección como directiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado de Chile está muy contento de que ustedes estén dirigiendo este año a la Comisión Interamericana. Esperamos poder seguir trabajando también como lo hemos hecho.
hasta ahora. Sobre algunas preguntas, yo voy a hacer una referencia muy general a un elemento, dos elementos, y en lo sucesivo el subsecretario subrogante, Sebastián Cabezas, se va a referir al grueso, que es materia de principalmente de lo que está haciendo y se está haciendo cargo la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y quisiera partir por ahí, ¿no? O sea, el momento en que viene, ¿no? La decisión del presidente, pero también a propósito de una conversación con el legislativo de llevar adelante la comisión, busca, ¿no? Busca poder, lo dijo la directora, ¿no? Después de 15 años, también repensar alguna parte de la institucionalidad para que, en buena fe, por cierto, esto obre y opere mejor hacia el futuro, ¿no? El INDH en los últimos 7 años, desde el 2017 a la fecha, ha tenido, ¿no? Situaciones no necesariamente que ver con ataques externos, sino con situaciones que se han generado a propósito del gobierno corporativo, del instituto, donde hemos visto, ¿no? Las dificultades que se han generado para poder de repente llevar adelante un trabajo. Creo que todos hemos coincidido aquí. Estamos en un contexto complejo. El secretario general de Naciones Unidas el lunes pasado, en la apertura del Consejo de Derechos Humanos, habló, ¿no? En términos bien claros sobre el oxígeno y cómo están siendo sofocados los derechos humanos, ¿no? Es una expresión bien elocuente. Eso opera y obra también en un contexto general. Dicho lo anterior, y con esto voy a tratar de responder una de las preguntas del comisionado Vulcan, ¿no? Esta idea de cómo evitar, ¿no? Que haya la posibilidad de desestabilizar a partir de estas iniciativas. Bueno, la verdad es que el Estado no tiene, ¿no? Y no lo va a hacer, porque si no podríamos entrar en otro problema de colisión de derechos. No se puede anticipar o censurar previamente las posibilidades de que las personas inicien o lleven adelante acciones judiciales, ¿no? En nuestro sistema judicial existen instituciones como querellas o denuncias que son calumniosas, ¿no? Para efectos justamente de que si es infundada y lo que pretende es solo hacer daño, eventualmente eso tenga algún reproche en el ámbito penal. Pero incluso así, eso podría colisionar con estándares interamericanos sobre libertad de expresión, ¿no? Entonces, de modo que es muy relevante, ¿no? Cómo nos movemos en estos límites, porque podríamos generar impactos, ¿no? Derivados de esas acciones. Y por lo tanto, hasta la fecha, esto se ha entregado a los tribunales de justicia con la debida separación de poderes. El procedimiento de remoción del INH sigue una lógica que siguen otras altas instituciones del Estado de Chile y por lo tanto creo que la comisión, entre otras funciones, va a poder venir a dar luces sobre cómo quizás mejorar y salvaguardar lo que el comisionado Vulcan y todos nos preguntamos acá, permitiría resguardar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, a sus consejeros y su funcionamiento hacia el futuro y sobre todo también el presupuesto para su funcionamiento. Pero el presupuesto va a seguir siendo aprobado por el Congreso de la República, eso no va a cambiar. Entonces lo relevante es cómo esta comisión, ¿no? Representada con distintas miradas, permite ecualizar lo que hoy día hemos visto ha supuesto un permanente ataque, ¿no? Como lo ha señalado parte de la exposición al INDH. Subsecretario. Muchas gracias, embajador. Respecto a algunas preguntas, voy a comenzar con las preguntas vinculadas a la creación y funcionamiento de la Comisión Asesora Presidencial para el Fortalecimiento del INDH. Respecto de cuáles fueron las motivaciones para crearla, señalar, y como se ha dicho en las distintas intervenciones, tanto de la representación del INDH, a quien saludo muy especialmente, y de la representación del Estado, la fuente normativa que pone a la obligación, que pone una obligación al Estado a crearla, es la Ley de Presupuesto de la Nación 2025. En la Ley de Presupuesto existe una glosa que fue parte de los acuerdos, como se señaló, para poder alcanzar la aprobación del presupuesto, y eso hoy día es una obligación legal, por tanto, es mandatorio para el gobierno tener que implementarlo, ¿no? Y eso está... Así está expresado en la ley de presupuesto y en el decreto supremo. Todos estos documentos, por supuesto, nosotros podremos poner a disposición de la honorable comisión. Pero dicho eso, más allá de la obligación legal en la cual consiste la comisión, el decreto supremo que la crea establece los mínimos indispensables para que la comisión funcione y logre con su mandato, que es proponer medidas de mejora, robustecimiento
de la Institución Nacional de Derechos Humanos y, cuando digo principios de París, con todo lo extenso que pueden ser a propósito de la rica interpretación de estos estándares que hace siempre el subcomité de acreditación de GANRI. Y en ese sentido, por supuesto que eso, a propósito del rol de la subsecretaría como secretaría ejecutiva, van a ser instrumentos y informes que vamos a entregar a los y las comisionadas para que guíen su trabajo. Siempre, y lo digo en esto muy enfáticamente, respetando la total autonomía de la Comisión Asesora Presidencial. En ese sentido, a propósito de lo mismo, a propósito de las preguntas, ¿cuál es la participación del INDH en la comisión? Como dije al principio en la locución, y aprovecho para el registro de esta audiencia, señalar que también es parte de esta comisión la comisionada Lorena Recabarren, ex subsecretaria de Derechos Humanos, perdón, la composición amplia, y digo amplia, de especialistas y personas vinculadas a la defensa de promoción y protección de los derechos humanos es fundamental, y en ese sentido también lo es a propósito de la experiencia lograda en los 15 años de funcionamiento, la visión a propósito de ya las herramientas y el análisis que hacía la directora en su alocución son muy importantes. Por eso que el Decreto Supremo en su artículo 11 establece la obligación para la Comisión Asesora Presidencial, la obligación de considerar un espacio especial para que el INDH entregue su análisis y sus propuestas de mejoramiento de la institución nacional. Asimismo, el Decreto Supremo establece la posibilidad de hacer una convocatoria amplia de participación de la sociedad civil para también recoger todas esas impresiones y conocimiento a propósito del trabajo que hacen de promoción y protección de derechos humanos especializadas. Finalmente, en relación a la pregunta de la comisionada Pochak, señalar que para el Estado de Chile y para este gobierno, avanzar en políticas de reparación integral de víctimas del pasado reciente y del presente es fundamental. Más allá de las obligaciones legales que nos entregan tanto las comisiones de verdad instituidas para cumplir con esta obligación respecto de víctimas detenidas, desaparecidas, ejecutadas políticas y sus familiares, y las comisiones que se han instaurado también a nivel legal para reparar a víctimas de prisión política y tortura y sus familiares son fundamentales. Y esas obligaciones para nosotros es importante seguir cumpliéndolas, pero también ir más allá. Y en ese sentido, el Ejecutivo especialmente y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, su compromiso sigue intacto y además a propósito también de las recomendaciones emitidas por la Comisión en el contexto del MESECH, seguir avanzando también en políticas de reparación de víctimas del presente o víctimas de violación a los derechos humanos en democracia. Una muestra de eso, y sé que no es el objeto de esta sesión, pero ha sido fundamental instalar ahora este año la comisión, la coordinación para la reparación de víctimas de violencia institucional en el contexto del estallido social, ¿no? Y eso, por supuesto, que es parte del trabajo fundamental que está desarrollando este año la Subsecretaría de Derechos Humanos, pero sabemos que hay otras víctimas que también necesitan este espacio, como se dijo en la presentación del Estado. Sabemos que tenemos que seguir avanzando y esperamos, y reitero la idea, que parte de una de las principales líneas de trabajo de la Comisión Asesora sea proponer, y según el formato que ellos estimen conveniente, la existencia de una instancia de calificación permanente. Sabemos que eso es fundamental para poder darles un reconocimiento y cumplir con la obligación estatal de reparación integral de todas ellas. Desde ya, y a propósito también de lo que proponía, y yo recojo la propuesta de la comisionada Pochak, yo puedo trasladar esta inquietud a la comisión en respeto de su total autonomía de funcionamiento, porque quizás sería bueno de recibir la visión directamente de la Comisión Interamericana por parte de la Comisión Asesora Presidencial. Por tanto, yo voy a trasladar esta inquietud para que eventualmente, si ellos así lo consideran del caso, puedan recibir la opinión directa de la Comisión Interamericana para que en primera persona ustedes puedan entregarle pues, la visión de la Comisión y los principales estándares regionales respecto de la materia.
Hemos concluido, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, pues estamos sobre el tiempo. Yo nada más voy a decir que la Comisión Interamericana seguirá estando muy cerca de Chile. Decían hace un minuto, parte del Estado, que se trata de atender a las víctimas del pasado, a las víctimas del presente. Exactamente así estamos. Y las víctimas del pasado, pues hay una mirada también eficaz, diría yo, sobre los temas que tenemos en el sistema de peticiones y casos, la mirada del presente a las víctimas del presente con el mecanismo de seguimiento. La comisión va a seguir acompañándolo, va a seguir muy de cerca con el instituto, va a seguir acompañando usted de venir y claro, ahora con lo que se ha dicho de la comisión, la mirada de la CIDH, pues muy atenta a estos esfuerzos que se están haciendo. Ha sido una audiencia muy rica. Les agradezco a todas y a todos su participación y seguimos. Un abrazo grande. Ana Paula, la mano levantada, nos falta la foto, por favor, enciendan sus cámaras. Ya viene la foto que ya se me iba a pasar, pero no. Gracias. Gracias, Ana Paula. Un gusto saludarles. Vamos a hacer 2 capturas de pantalla y voy a contar. Va a ser 1, 2, 3. Eso va a ser otra vez. 1, 2, 3. Bueno, muchas gracias. Mil gracias. Saludos, Jan Yarab. Muchas gracias a todos y a todos. Saludos, embajador. Gracias, presidenta. Hasta luego. Buen día. Vamos a la Joel, por favor.